Lo siguiente que tendríamos que hablar serían de los terremotos. Los terremotos o sismos, lo que ocurre es que se deben a que se producen vibraciones por los movimientos bruscos o roturas que se producen en la corteza terrestre. Se va acumulando energía y esa energía se libera en algún momento. Siempre que hablamos de un terremoto, hablamos de que tenemos un hipocentro o foco sísmico, que es el lugar donde se produce la rotura. En el ejemplo sería esta zona. Aquí es donde se libera la energía, se produce esa rotura o esa colisión que produce ese sismo. Y tendríamos el epicentro. El epicentro va a ser el punto sobre la superficie terrestre que está situado justo sobre el hipocentro. Este sería el epicentro. Y es donde voy a producir el terremoto con mayor intensidad, porque es la zona más cercana a este hipocentro. Ahí veríamos otro ejemplo en el que podemos localizar tanto el hipocentro, que es donde se produce esa rotura, como el epicentro, que es la zona que está situada justo en la superficie. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los terremotos? Los terremotos van a producir vibraciones muy intensas, que pueden durar segundos o incluso minutos. Cuanto más frías y rígidas son las rocas que se desplazan o se fracturan por estas vibraciones, más intensas van a ser las vibraciones que originan. Las vibraciones son producidas en el foco sísmico, en ese hipocentro, y se transmiten por el interior de la Tierra en todas las direcciones, y son las que llamamos ondas sísmicas, que, como digo, se van a producir en todas las direcciones y se van a sentir en todas las zonas del planeta. Otra cosa es que el humano la podamos percibir, pero la vibración se ha transmitido. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el epicentro? Cuando esta vibración llega a esa zona superficial, vamos a formar lo que llamamos como ondas sísmicas superficiales, que se van a propagar por la superficie y son las que originan los daños materiales. Hablamos principalmente de 4 tipos de ondas. Hablamos de las ondas P, que llamamos así, son las ondas primarias, y son las que primero se van a originar, siempre que se produce un sismo. También hablamos de las ondas S, que son las secundarias, también hablamos transversales, y lo que va a ocurrir va a ser que las ondas van a vibrar, si os fijáis en el dibujo, perpendicularmente. Bien. Y por último tendríamos las ondas L y las ondas R, que son ondulaciones superficiales de este tipo y son las que de verdad van a producir daños, las que van a producir los daños materiales más intensos. Bueno, para medir la actividad de un seísmo, de un terremoto, lo que hacemos es medirlo mediante un sismógrafo. Hoy en día sismógrafos, muchos de ellos son digitales y responden a otro tipo de tecnología, pero básicamente es esto que vamos a ver en la imagen. Es un lapicero que tengo con un peso y un rodillo con un papel que va dando vueltas. Entonces, cuando va vibrando, lo que va a ocurrir con este rodillo, esta pesita, es que va a vibrar y va a marcar esta intensidad de estas vibraciones en este papel. Evidentemente, hoy en día son mucho más complejos, pero su idea inicial es esta que vemos en la imagen. ¿Qué es lo que utilizamos para medir la intensidad de un terremoto, a medir la magnitud del terremoto? Utilizamos la escala de Richter. Con ella indicamos la energía que se libera en el terremoto. Y cada grado en esta escala tiene 10 veces más energía que el grado anterior, es decir, no es una escala lineal. Si tengo un terremoto por debajo de 3, de 3,5, ni siquiera lo voy a percibir. Para que empiece a producir daños, en principio debería estar por encima de 5,5 en la escala de Richter. Que bueno, en principio la escala de Richter no tiene un límite, aunque si decimos que cada nivel es 10 veces superior, pues realmente podríamos decir que hay un límite a partir del cual ya no podemos producir 10 veces más energía. Aquí os pongo solamente por curiosidad una fotografía en la que podemos ver cuál es el riesgo sísmico en las distintas regiones de Europa, pero realmente, por ejemplo, en España terremotos están produciendo a cada minuto. Lo que pasa es que son de una intensidad tan baja que no los llegamos a percibir, pero continuamente están produciendo movimientos en la corteza terrestre. El terremoto más grande que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y llegó a 9,6 en la escala de Richter. Fue un terremoto seguido de un tsunami. Los tsunamis se producen después de que se produzca un terremoto por la vibración que pueden producir precisamente esas ondas sísmicas. De lo que vamos a hablar ahora va a ser de la tectónica y del relieve. ¿Qué es lo que ocurre con el relieve? Lo que va a ocurrir va a ser que las rocas sedimentarias y metamórficas se van a encontrar siempre dispuestas en capas, como vemos en la imagen, como si fuese una tarta. Vamos a tener y vamos a imaginarnos, por lógica, que los estratos que están más abajo son estratos más antiguos y los que están más arriba son estratos más nuevos, que se han ido depositando más recientemente en el tiempo. No obstante, vamos a ir viendo cómo esto se puede ver alterado.
¿Qué es lo que ocurre? Estos estratos, como decimos que la corteza, la placa litosférica, que va a ocurrir va a ser que se va a ir moviendo, también se puede ir arrugando y puede ir cambiando. Y nos podemos encontrar que estos estratos pues, puedan estar inclinados como vemos en la imagen, que nos podemos observar cómo estos estratos se han inclinado. Fijaros aquí como también podemos percibir la capa de este estrato y esta que vemos aquí abajo y cómo estos estratos se han ido inclinando. Ahora vamos a ir viendo cómo puede ocurrir esta inclinación de estratos. Fijaros que pueden inclinarse tanto que pueden llegar hasta convertirse en estratos verticales, cuando evidentemente estos cuando se han sedimentado lo han hecho de forma totalmente horizontal, es decir, han girado hasta 90 grados. Podemos hablar de que cuando vamos a deformar las rocas podemos tener rocas plásticas, que van a ser deformaciones que sufren las rocas, en las que los estratos se van a doblar sin romperse y van a formar pliegues, luego vamos a ver lo que son los pliegues. O podemos tener también deformaciones de rocas no plásticas, en las que al deformarse las rocas va a producir una rotura. En este caso podemos hablar de dos tipos, de las diaclasas, las rocas se van a romper pero no existe un desplazamiento, o las fallas, en las que vamos a ver que hay una rotura y un desplazamiento de estas rocas. Esto es un pliegue, ¿vale? Podría ser una hoja en blanco. ¿Qué es lo que ocurre con esta hoja en blanco? Que si yo la presiono por los dos laterales, va a formar un pliegue. Y se va a arrugar. Lo puede hacer de distintas formas. Este ejemplo ha hecho dos surcos, pero podría hacer menos o más surcos. Esto es todas las rocas que son plásticas y que se deforman sin llegar a romperse. Tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos estratos, como hemos dicho antes, porque al ir depositándose y sedimentándose los estratos, tenemos rocas estratificadas, es decir, distintos estratos, distintas capas. Estas capas se van a deformar todas juntas, al ejercer presión por los laterales, se van a ir deformando y se van a ir plegando. Cuando hablamos de un pliegue, tenemos distintas partes. Vamos a encontrar las charnelas, que van a ser las zonas de flexión de los estratos. Nos vamos a encontrar también el eje del pliegue, que lo tendríamos puesto aquí, cómo es ese eje, el plano axial, el plano imaginario porque pasa por las charnelas de los estratos. Vamos a encontrar también el flanco, que van a ser los laterales del pliegue, los tenemos aquí, y vamos a encontrar también el núcleo del pliegue, que va a ser los estratos que están situados en el interior del pliegue. En función de cómo sea el pliegue, estas zonas van a estar en un punto u otro. Podemos tener pliegues anticlinales, en este caso los estratos más antiguos son los que se van a encontrar en la parte central del pliegue, en el núcleo, y los más modernos nos encontramos en los flancos. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería el pliegue anticlinal, los estratos más antiguos en el centro. Aquí tenemos otro ejemplo de pliegue anticlinal, fijaros, en este caso además se ha erosionado la parte central del pliegue. Aquí vemos otro ejemplo de pliegue anticlinal. Fijaros cómo es la estructura de este pliegue. Aquí seguiría estando, para que tengo vegetación por encima y por eso no lo llego a ver. Luego tenemos el pliegue sinclinal. En este caso los estratos más modernos se van a encontrar en el núcleo y los más antiguos nos los encontramos en los flancos. Aquí tenemos un ejemplo de pliegue sinclinal. Fijaros la estructura del pliegue. Otro ejemplo de pliegue sinclinal. Otro ejemplo de pliegue sinclinal. Y lo que va a ocurrir en la realidad es que estos pliegues, como hemos dicho, que lo que va a ocurrir cuando ejercemos presión es que se van formando los pliegues, se va arrugando como vemos en la fotografía, lo que va a ocurrir va a ser que vamos a tener pliegues inclinales y anticlinales continuamente, porque vamos a tener siempre que se produce un pliegue y se ha ejercido presión desde los laterales, vamos a tener ambos tipos de pliegue. En la zona que nos encontremos tenemos un pliegue u otro distinto. Fijaros en este caso cómo combinamos ambos tipos de pliegues. Por otro lado, decíamos que podríamos encontrarnos también con las fallas. Las fallas van a ser deformaciones que ocurren con una rotura y un desplazamiento de las rocas, y se produce cuando hay fuerzas muy intensas que actúan durante un espacio de tiempo muy breve. Lo que va a ocurrir va a ser que se va a fracturar el plano, y ese plano de fractura es lo que llamamos falla. Aquí vemos el ejemplo. ¿Vale? En este ejemplo vemos como ha habido una falla y hay un desplazamiento. Este estrato iría justo con este de aquí. Y vemos
cómo se ha fragmentado, se ha fracturado y además se ha desplazado. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, este que está coloreado en rojo iría con este de aquí. Vemos cómo esta falla se ha fragmentado y además se ha desplazado. En una falla también vamos a encontrar distintos elementos. Vamos a tener el labio elevado, que va a ser que es el bloque que se encuentra más elevado, el labio hundido, que va a ser el bloque que se encuentra más hundido, el salto de falla, que va a ser, vamos a decir, la cantidad de hundimiento que tiene el bloque hundido, es el labio hundido, y el plano de la falla, que va a ser esta inclinación que nos encontramos aquí, que es la superficie donde se produce el desplazamiento de esos labios de la falla. En cuanto a los tipos de falla, lo único que me interesa es que veamos las diferencias que hay entre la falla normal y falla inversa con la falla horizontal o falla transformante. Si nos fijamos en la fotografía, en la falla normal nos vamos a inclinar siempre hacia uno de los lados. Fijaros que en esta fotografía se ve muy bien, nos inclinamos hacia uno de los lados. En la falla inversa va a ser algo parecido, lo que pasa es que el lado que se inclina, pues cada caso va a ser uno distinto, pero podríamos decir que es muy parecido. Donde vamos a encontrar las diferencias va a ser en la falla horizontal. En la falla horizontal no vamos a tener este movimiento vertical de los bloques y el movimiento es horizontal, es un movimiento de cizalla. Por eso hablamos de que es una falla transformante, ¿no? Ese movimiento de cizalla que se va a producir. Y estas fallas horizontales son las que suelen generar mucha energía y pueden generar una gran tensión, una gran actividad sísmica a lo largo del tiempo.